El valor patrimonial fiscal de los inventarios se puede afectar con ajustes NIF como los deterioros o los ajustes de valor neto realizable. De ser así, no existiría diferencia temporaria, pero sí existiría una diferencia temporal en el estado de resultados. Para la respuesta, por favor, considere el artículo 66 del Estatuto Tributario, que parece aceptar las estimaciones del artículo 59. No, la respuesta es que no. El valor patrimonial fiscal de los inventarios no se puede afectar con ajustes NIF como deterioros, ¿sí? Que es distinto a baja. Una cosa es una baja de un inventario, es decir, desaparecerlo del balance contable y fiscalmente, bajo el artículo 64, numeral 2. Y otra cosa bien distinto es un deterioro de valor, es decir, una cuenta 1499, que es cuando yo hago lo que antes llamábamos provisiones de inventario o provisiones por valor neto realizable. Estos ajustes no son aceptados fiscalmente. Sí, no lo son. La persona me dice, pero es que a mí me parece que sí, porque el artículo 59 del Estatuto Tributario así lo indica. Entonces, si yo miro el artículo 59 del Estatuto Tributario, no dice eso que la persona que hace la pregunta dice que dice. Si miramos el artículo 59 del Estatuto Tributario, me dice lo siguiente, dice, el artículo 66 es el que refiere el usuario, el artículo 66. Entonces, lo que dice el artículo 66 dice, el costo fiscal de los inventarios comprenderá los costos derivados de su adquisición, así como otros costos en los que se haya incurrido para colocarlo en el lugar de expendio, que es básicamente lo mismo que le dice la norma internacional. Y dice, al costo determinado en el inciso anterior, se le realizarán los ajustes de que trata el artículo 59. Entonces, claro, la persona está entendiendo que si yo tengo, por ejemplo, un inventario de 1.000 millones y le hago un ajuste de 100 millones, entonces me queda en 900, pero para mí, cuando aquí dice que se le haga el ajuste, quiere decir que le quite esos 100. Le repito, compré un inventario en 1.000, le hice un ajuste de valor neto realizable en la 1499 o similar, y el valor en libros me quedó en 900. Eso es para mí. Para fines tributarios me dice, oiga, pero realice el ajuste. Realice el ajuste quiere decir que vuelvo y quito eso. Por eso el formato 2516 dice mayor o menor valor fiscal. Y por eso el artículo 21-1, parágrafo 6 del estatuto dice que nada de esos ajustes de valor razonable se lo aceptan fiscalmente. Quiere decir que cuando aquí dice que realice el ajuste, quiere decir que quite esa estimación y vuelva a los 1.000. ¿Sí? Y lo mismo los del artículo 3 el numeral 3 del artículo 93, que son lo de los activos biológicos. Entonces, ejemplo, compré una vaca en 1.000.000 de pesos, pero yo estimo que la voy a poder vender en 800. Entonces yo le creo una 1499 o similar de 200. Eso es para fines financieros, pero esos 200 se los vuelvo a sumar. Por eso le dice realice el ajuste. ¿Para qué? Pues para poder cumplir con el inciso primero o para poder cumplir con el costo fiscal que está entre el artículo 67 a 73 y específicamente en el título del Estatuto Tributario que comprende los artículos 267 a 280. Es decir, yo no puedo ir a cambiar eso por el artículo 59. Y si el que está leyendo eso está interpretando eso, pues le toca ir a leer un artículo que está más adelante. Y como está más adelante, que es el artículo 267, hacia adelante hasta el 280, prima. ¿Por qué? Porque en hermenéutica jurídica tributaria prima el artículo que está más hacia adelante si es que se le está generando esta confusión. Entonces, no se aceptan esas diferencias. Muy importante para la pregunta que él está haciendo, porque parece ser que está leyendo el artículo con una interpretación o hermenéutica inadecuada. Y por eso es que dice, pero entonces esa diferencia es temporaria, pero resulta que no hay diferencia temporaria, pero sí hay una diferencia temporal. No, claro que hay una diferencia temporaria. Entonces, por eso la respuesta es que hay una diferencia temporaria y temporal a la vez, es decir, se da en el balance y en el estado de resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hagamos un ejercicio numérico que les tengo en pantalla para la persona que hizo la pregunta. Dice así. Dice, a diciembre 31 estimo que tendré que dar de baja unos inventarios dañados, perdidos o hurtados por 200 millones de pesos, o estimo que el valor neto realizable son 200, ¿sí? Es decir, que el valor neto realizable, perdón, son 200 menos.
pero yo no he realizado un inventario físico al 31 de diciembre documentado en acta de destrucción o chatarrización. Entonces, ¿qué hago? Entonces, por ser una medición o estimación, no es aceptada tributariamente. Según el artículo 59 del estatuto, el 21-1 y el 550 y el artículo 772-1, etcétera, etcétera, e incluso el 66 que usted está mencionando. Entonces, usted contabiliza lo que está viendo en pantalla, una cuenta 51.99.97 por 200 millones contra una 14.99 no aceptada fiscalmente. Ese ajuste de la 14.99 no es ajustada fiscalmente. Esas estimaciones no se aceptan. Hay una pequeña excepción a eso y es cuando yo tengo un inventario de fácil destrucción o pérdida como los perecederos, en cuyo caso sí es deducible el 3% del inventario inicial más las compras, pero eso es una diferencia permanente en mi criterio, ¿sí? Del artículo 1.7.1 del DUT. Ahora, en el año siguiente, usted hace un inventario real y documenta la baja, supóngase por 210. Entonces, si fue por 210, porque no va a ser exacto a lo que usted estimó, entonces uno no debe cruzar la 1499 contra la 1435, que es lo que la mayoría de contadores hacen. No, eso no lo haga. No cruce la 1499 contra la 1435. ¿Cómo así? Quiere decir que yo había estimado que iba a perder 200, pero después hago inventario físico y me encuentro que se perdieron 210. Entonces usted me contabiliza una pérdida por baja de 210, no limitada, sea cual fuera el tipo de inventario. Es decir, la que se limita es la del numeral 1 del artículo 64, que es cuando son productos perecederos, y es la estimación misma. Pero cuando es una pérdida real y manifiesta, usted puede deducir el 100%, se trate de zapatos, ropa, lo que sea, ¿sí? Siempre y cuando usted cumpla con unos requisitos que están en el artículo 64, numeral 2, que son la chatarrización baja, el acta de destrucción, por ejemplo. Entonces, en la pantalla lo que uno hace es que baja directamente el inventario, contable y fiscalmente, y reversa la estimación porque es una diferencia temporaria y tan es temporaria para el que me hizo la pregunta que se tiene que leer el artículo 28, numeral 6 del estatuto. El artículo 28, numeral 6 le dije, vea, reverse ese deterioro acumulado, mire la flecha en rojo contra un ingreso no grabado en renta y tampoco en ICA por el artículo 343 de la ley 1819 del año 2016. ¿Sí? Entonces le dice, mire, y estas sentencias del Consejo de Estado le dicen, puede ser ropa, puede ser zapatos, puede ser cualquier cosa que no se considere de fácil destrucción, pero si usted me muestra el acta de destrucción, se lo dejo deducir en el 100%. ¿Sí? Ahora, también recuerden que, bueno, ahí la diapositiva le muestra claramente que eso es una diferencia temporaria, por supuesto. Mucho cuidado con la lectura e interpretación de ese artículo 66 del estatuto. Ahora, también tenga en cuenta que cuando yo hago bajas de inventarios, tengo que devolver el IVA. O sea, no pago el IVA a valor comercial porque no es una donación. Es decir, no se considera venta en términos del artículo 421 del estatuto y por lo tanto no genera IVA a una baja de inventario. Como por ejemplo cuando yo llevaba un camión lleno de huevos o lleno de ropa o lleno de zapatos y se fue por un abismo, toda esa mercancía se perdió o cuando se incendió la fábrica. ¿Eso es deducible? Sí. ¿A valor comercial? No, porque no hay venta, pero sí a costo. A costo es deducible y no hay que pagar IVA, pero sí hay que devolver el IVA, ojo, hay que devolverle el IVA que a mí la DIAN me había permitido deducir o descontar más bien en la compra. Entonces, ejemplo, compré, no sé, este aparato, que es no sé cómo llamará, un aparato X. Compré este aparato en 100, el IVA fue del 19, me lo dejaron descontar, pero luego este aparato se quema, se daña. Entonces, ese aparato yo lo puedo deducir en renta si hago el acta de destrucción con todos los requisitos de trazabilidad que están en el artículo 64, numeral 2, pero el IVA, como no generé IVA, no hay IVA descontable sin IVA generado, entonces el IVA de los 19 se los tengo que volver a la DIAN. ¿Dónde lo dice? Lo dice el parágrafo del artículo 486 y lo dice el concepto DIAN 413 de 2018. ¿Y cómo haría eso? Pues llevo un IVA por pagar contra un gasto, ¿sí? Esos 19 lo llevo como un IVA por pagar. Ese gasto sería deducible. En mi criterio sí, conforme al artículo 86 del estatuto. Sí, aunque he visto voces en el mercado muy válidas que dicen que tal vez no, que porque es un impuesto asumido, pero lo que hemos visto en la práctica es que eso sí es deducible y nunca la DIAN nos ha puesto problema. Esa es la respuesta para el usuario que tiene esa duda sobre si
un valor neto realizable genera una diferencia temporaria o no. Claro que genera una diferencia temporaria. Ahí les dejo, ahora si quieren profundizar en esto, hay un libro que escribí gratuito que se llama El mito de la contabilidad paralela, derribando el mito de la contabilidad paralela. Búsquenlo en Google. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video